Vamos a abrir nuestra Biblia de papel o digital a Juan, capítulo 3. Y voy a leer del 1 al 15 para que comencemos con la idea completa de lo que es el texto que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Y luego entonces vamos a ir discutiendo por los versos, ¿está bien? Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús les respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Dios, por la oportunidad de reunirnos, Señor, a aprender de tu palabra, a escuchar de tu palabra, a aprender de ti, Dios. Y en esta mañana te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú seas el que te pasees en medio nuestro, que la palabra que salga sea la tuya, Señor, no la mía, sino la tuya. Padre Santo, que tú hables a la necesidad de cada uno de los que están aquí, de los que están escuchando a través de las redes y de los que van a escuchar luego, Dios. Padre, y que esta palabra cumpla el propósito, Señor, para la cual tú la traíste hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy celebramos el Día de las Madres y es un poco oportuno que hablamos de nacimiento, en este caso un nuevo nacimiento, que es lo que vamos a estar explicando en esta mañana. Pero vamos a comenzar hablando de quién era Nicodemo. Nicodemo se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de la palabra. Y él era un fariseo, lo que quiere decir que era un conocedor de la ley judía. No muchos llegaban a ser parte de este grupo de... Perdonen, es que acabo de ver a Jesse y Armando. Dios los bendiga. Y Nicodemo era fariseo, y lo que quiere decir con esto es que no solamente practicaban la ley judía, sino que la llevaban al detalle y aún más al detalle, ¿verdad? Y a veces imponiendo cargas fuertes e imposibles sobre las personas, sobre el pueblo, porque la práctica era minuciosa y era aún en contra de lo que era la misericordia hacia el ser humano. Y él no solamente consagró su vida al cumplimiento de todos estos detalles de la ley tradicional, sino que también era parte del Sanedrín. Y el Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Solamente tenía 70 miembros. Y parte de sus deberes era examinar y dictaminar en el caso de que surgiera un falso profeta. Y este Nicodemo, que tenía
muchos recursos, tenía mucho dinero, era importante dentro de lo que es la ley, dentro de lo que era el gobierno. Quiere hablar con Jesús. Y resulta que tiene una de las conversaciones más reveladoras y profundas que podemos leer en la Escritura. Y quiero señalar que esta conversación y esta visita él la hace de noche, ¿verdad? Porque él va de manera oculta, no quiere que la gente se entere lo que él va a hacer. Pero aún así, aunque él lo hace de manera oculta, lo hace de noche, sin mucho ruido, podemos ver en la conversación que él tiene con Jesús que su corazón genuinamente está buscando respuesta. Él genuinamente quiere saber cuáles son las respuestas a sus preguntas de este gran maestro que él ha identificado. No le hace una encerrona, no es para que lo arresten, sino que genuinamente él quiere contestaciones. Y comienza su conversación con Jesús de una manera muy respetuosa, reconociéndolo como un gran maestro, que Dios lo ha enviado, que ha hecho milagros. Y acto seguido, Jesús le tira esta declaración: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y eso es bien profundo y bien complejo. Y quizás para ti, para mí, para eso, algunas personas en ese tiempo, pues, hubiese sido, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero para Nicodemo, aunque él luego contesta diciendo, ¿cómo es esto de volver al vientre de la madre? La realidad es que como maestro de la Escritura, que lleva preparándose toda su vida en lo que es las profecías y las Escrituras, Nicodemo tenía que tener cierto conocimiento de lo que era un espíritu nuevo, un corazón nuevo, porque en Ezequiel habla de eso. Así que, aunque él contesta de manera literal, quizás porque no entendió, o quizás porque no quiso entender. Y lo digo así porque si nos ponemos a pensar desde su perspectiva, como les mencioné, los fariseos eran estos seguidores de la ley, que la ley era la ley de Dios, no era la ley de nosotros que se legisla, ¿verdad? Aquí en el Capitolio, no. La ley para ellos, la ley que ellos seguían era la ley dicha directamente de la boca del Señor. Y para ellos, seguir esa ley al pie de la letra significaba que tenían ya el reino gano. No había más discusión sobre su salvación, ellos eran los top de los top. No solamente era el pueblo escogido por Dios, ellos eran judíos y tenían muy claro que ellos eran el pueblo elegido por el Señor, sino que encima de que era judío, era fariseo, practicante fiel de la ley al pie de la letra. Y de momento Jesús le está diciendo, sí, detalle, eso no es suficiente. Así que si yo hubiese sido Nicodemo, yo hubiese pensado, tú me estás diciendo que después de toda mi vida, de todo lo que yo he aprendido, de todo lo que yo he hecho, de cómo yo me he sacrificado, de todo lo que yo he enseñado, no me va a llevar al fin que yo pensaba que me iba a llevar. No estoy entrando ya en el reino de Dios, no tengo el cielo gano. Y Jesús insiste, porque entonces en el versículo 5, 6 y 7 vuelve y le dice, te digo la verdad, Reina Valera, de cierto os digo, que cuando Jesús lo decía así era porque te estoy enfatizando esto, escucha. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Y en estos versos hay una verdad profunda, misteriosa y bien valiosa para todo ser humano. Y hay varias declaraciones que yo quiero enfatizar
que Jesús está diciendo con estos textos que acabamos de leer. Número 1, que todo lo que el ser humano puede hacer son cosas de seres humanos. Suena sencillo, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo con eso es que hay una diferencia entre lo que es terrenal versus lo que es espiritual. Y que lo que es espiritual, el ser humano no puede hacer nada. Las mamás podemos reproducir seres humanos, hijos, nuestros hijos. Pero no podemos reproducirnos un espíritu nuevo. Ni las mamás, ni los papás, ni nadie. Se marca una diferencia entre lo que es la carne y el espíritu. Solamente las cosas de Dios se pueden trabajar en el ámbito espiritual. Número 2, que el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Número 3, que aun siendo quien sea que seamos, judío, fariseo, el que sabe mucho, el que sabe poco, el que se dedicó su vida a estudiar, el que no ha estudiado, el que se porta bien, el que se porta mal, el que ha leído mucho, el que ha leído poco. No hay distinción. Todos tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Y número 4, que es un requisito para entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué es un requisito? Porque Jesús lo dijo. Porque ahí está. O sea, que algo tiene que pasar en nuestro espíritu, de manera espiritual, realizado por el Espíritu Santo, del cual ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. Algo tiene que pasar para nosotros entonces entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es el nacer de espíritu? Pues eso es bien complicado. Y el mismo Jesús nos da la respuesta. Y dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Así de sencillo. No lo podemos explicar. Está en el ámbito espiritual. ¿Cómo es posible todo esto?, pregunta Nicodemo. Y Jesús le contesta, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. El viento sopla. No sabemos de dónde, no sabemos hacia dónde, pero podemos ver su efecto. Miren todos hacia su derecha, ¿verdad? Hacia su derecha. Miren las hojas. Vemos el efecto del viento en los árboles que se mueven. Vemos el efecto del viento cuando se levantan objetos. Lo vemos en los huracanes o lo vemos en un simple día que hubo un ventarrón. Lo vemos cuando salimos y nos despeinamos. Hay un efecto cuando el viento te toca, cuando el viento toca algo, hay un efecto. Y lo que Jesús le está diciendo aquí es que igualmente, como no entendemos el viento, cómo funciona en su totalidad y no sabemos cómo llega, no sabemos hacia dónde se mueve, hacia dónde va, pero podemos ver su efecto igualmente cuando el Espíritu Santo toca la vida de alguien y hay un renacimiento espiritual, hay una vida nueva y hay un efecto en esa persona. Y lo que podemos ver es ese efecto. Y cuando Jesús le decía, es el testimonio, lo hemos visto, lo hemos vivido, te lo estoy diciendo y como quiera no me crees, tienes que verlo. Puedes ver el efecto de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de alguien. Lo puedes ver el nacimiento nuevo espiritual.
Y sabemos que hay ese cambio porque es nuestra historia. Yo sé que ha habido cambio en mí. Yo sé que ustedes saben que ha habido cambio entre ustedes. Que esa es mi historia, esa es su historia también de muchos de los que están aquí. Yo puedo ver el efecto en muchos de ustedes de lo que ha sido un cambio transformador del Espíritu Santo en sus vidas. Y lo puedo ver por su testimonio y lo puedo ver porque he estado al lado de ustedes por años y he visto el cambio, que yo sé que no es un cambio carnal ni producto del esfuerzo, sino espiritual. Y eso nadie nos lo puede quitar. Esa es nuestra historia. Dice Matthew Henry, el comentarista, hay un cambio grande en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. Algo es hecho en nosotros y a favor de nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. Yo estoy viendo una serie, se llama The Chosen, gracias a Willy, se la compartió a papi me la dijo a mí y ahora estamos juqueados. Y es de la historia de Jesús, muchas veces vista a través de los ojos de los que los rodeaban. Y hay una escena con María Magdalena que a mí me impactó y me dijo, yo lo único que pensé fue, es que así mismo es. Y es luego que el Señor la libera de los 7 demonios y alguien se le acerca y le pregunta, ¿quién fue? ¿Cómo lo hizo? Porque yo te había visto en tu estado y ahora te ves diferente. ¿Cómo fue eso? Y ella no sabe explicarlo. Y su contestación es, esto es lo que sé. Yo era de una manera y ahora soy completamente diferente. Y lo que pasó entre medio fue Él, fue Jesús. Yo era de una manera, ahora soy completamente diferente. Lo único que está en el medio es Jesús. Y ese nuevo nacimiento que produce cambios se reconoce por uno y por los demás. Quiero compartirles otro ejemplo del comentarista Barclay sobre un obrero que era borracho y se convirtió. Y la gente a su alrededor lo empezó a relajar. Ay, ahora tú vas a creer en milagros, ay, de lo que hizo Jesús y lo que está en las historias de la Biblia. Pero si Jesús convirtió el agua en vino, y él le dice, no sé si convirtió el agua en vino cuando estaba en Palestina, pero sé que en mi casa ha convertido el alcohol en muebles y ropa y comida sana. Y esa es su historia. Y esa es su historia de transformación y esa historia nadie se la puede refutar. Ni la mía, ni la tuya. Así que hay un elemento de poder y transformación espiritual que tiene que estar presente en la vida del cristiano. Porque podemos leer la Biblia, podemos leer las Escrituras y podemos aprender mucho. Nicodemo se sabía toda la Escritura. Pero eso es el intelecto y lo tenemos que aprender, lo tenemos que hacer. Pero además de un conocimiento intelectual, tiene que haber ese elemento espiritual de transformación, de poder, porque el Evangelio es poder. Y no es poder de un solo momento en donde yo me acerqué al Señor, me convertí, tuve ese nacimiento de nuevo y así me quedé por el resto de mi vida. No, porque el poder del Espíritu Santo es un poder transformador de todos los días, de toda la vida. Uno puede seguir viendo el poder transformador en uno hasta que se muera. Y no solamente en eventos grandes como el que acabo de decir, el borracho que deja el vicio, o la adicción a la pornografía y eres liberado de eso. Sí, eso Dios lo hace. Pero también hay un poder transformador interno que muchas veces lo conoces tú primero antes que nadie se dé cuenta.
Y es que ahora puedes tener misericordia por alguien que te hace mal. Y es que ese hueco que había en el corazón por el abandono de tus padres ya no lo tienes porque Jesucristo te llenó y es vida plena y nueva y llena y ya no te sientes ese vacío. Es que antes quizás resolvías todo con una mentira, rapidito, rapidito, pero ahora aborreces el pecado. Y el poder del Espíritu Santo te ha transformado para que puedas hablar verdad. O a lo mejor eras alguien tímido y no hablabas con nadie ni de nada. Pero la vida plena y la transformación nueva del Espíritu Santo no te permite ahora quedarte callado. Y ya sea en una plaza, o sea aquí, o sea en tu trabajo, hablas de su poder, hablas de su amor, hablas de su sacrificio. Es que antes eras de una manera, ahora eres completamente diferente y lo único que hay en el medio es Él. Y yo sé que les resuenan estos ejemplos porque son ejemplos tuyos y míos. Es más, algunos los cogí de ustedes. Eso lo hace el Señor. Porque el nacer de nuevo produce aborrecer el pecado, arrepentimiento, confianza en el Señor, una necesidad de intimidad y búsqueda de Él, una vida nueva y llena. ¿Y por qué es un cambio interno que se tiene que dar? ¿Por qué no solamente con yo saber las Escrituras? Con darte ejemplos de lo que dice la Biblia. ¿Por qué tiene que haber esa transformación interna? ¿Por qué tiene que haber ese nacer de nuevo? Porque la naturaleza del ser humano no es buena. Nuestro corazón no es bueno. Hay iniquidad en el corazón de todo el ser humano. Aún los que se portan menos mal. Y a veces nos ocupamos mucho en cuidarnos. No voy a escuchar esto, no voy a ver esto, porque me contamino, porque no, porque eso está mal. Y eso está bien, hay que hacerlo. Nos tenemos que cuidar de lo que escuchamos y nos tenemos que cuidar de lo que vemos. Nos tenemos que cuidar de todo eso. Pero lo contaminado ya está dentro, ya está en nuestro corazón. No es que eso que estás metiendo a tu corazón es que ya estaba adentro. Y por eso es que Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, tiene que haber una transformación de adentro hacia afuera. Porque una vez se transforme lo de adentro, se empieza a reflejar afuera. Y todo eso de lo que nos cuidamos porque es que lo aborrecemos. No queremos fallarle al Señor. No queremos estar mal con Él. Y así dijo Jesús en Mateo, capítulo 15. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Pero por favor, lávense las manos también. Especialmente en estos tiempos. Y volviendo a este intercambio entre Jesús y Nicodemo, sí vemos en el verso 14 que hay una parte que sí el ser humano tiene que poner. Porque tiene que haber voluntad para ese cambio. Y eso comienza con un acto de fe. Dice el 14, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La historia a la que está haciendo referencia, aquí el texto la encontramos en Números, capítulo 21. Y es una historia que surge
porque el pueblo de Israel estaba en el desierto luego de salir de Egipto y se empiezan a quejar contra Dios, contra Moisés. Y dice el versículo 6 que Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo y murió mucha gente a causa de ellas. Y entonces el pueblo va donde Moisés y le dice, mira, lo hicimos mal, se arrepintieron. Por favor, ora y pídele a Jehová que nos libere de esto. Y Moisés oró, y cuando Moisés ora, Dios le dice que haga una serpiente de bronce, la pusiera sobre un poste, y cualquiera que la mirara, luego de ser mordido, viviría. Y asimismo, cada vez que alguien lo mordía una serpiente, miraban la serpiente de bronce en el poste y vivían. Y esta historia se ve bien extraña hasta que uno la compara con Jesús. Hasta que uno entiende que esas mordeduras de serpiente son mi pecado. Y que ese pecado ha ocasionado que yo tenga una enfermedad fatal. Porque me ocasiona muerte espiritual. Así que todos tenemos una enfermedad de índole fatal. No la vamos a sobrevivir. Pero se puso a alguien en un poste. Alguien fue levantado en un madero. Y todo el que mire y crea que el que está ahí es el Hijo de Dios, y que fue levantado en ese madero por ti y por mí, y que luego fue levantado de los muertos, tiene vida eterna, porque tiene entonces vida espiritual. Y ya la enfermedad fatal de muerte del pecado no tiene lugar en nosotros. Porque hubo uno que fue levantado, y si lo miramos y tenemos ese acto de fe, ese acto de voluntad de creer, tenemos vida eterna y tenemos un espíritu nuevo y un nacimiento espiritual nuevo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Todos necesitamos nacer de nuevo. Realizar un acto de fe a reconocer a Jesús como Hijo de Dios, para que el Espíritu Santo obre ese misterio de vida nueva espiritual en nosotros. No es suficiente con el tiempo que llevemos, no es suficiente con que el de al lado mío ya conoce al Señor, porque mi esposo lo conoce, porque mi esposa lo conoce y tuvo esa vida nueva. Eso no es suficiente. No es suficiente con conocer la palabra de tapa a tapa, no es suficiente. Tiene que haber un nacimiento en el Espíritu. Y solo lo produce el Espíritu Santo de Dios. Y en algún momento Nicodemo lo entendió. Porque al final del libro de Juan, vemos a Nicodemo, quien con José de Arimatea prepara el cuerpo de Jesús para la sepultura. Y esta vez lo hace a plena luz del día. Esta vez no se esconde. Esta vez no le importa quién lo mire. No le importa el Sanedrín, no le importan los fariseos. Él fue impactado por lo que hizo Jesús y creyó. Porque los que conocen a Jesús y son nacidos de nuevo, no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Así dijeron los apóstoles en Hechos 4. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como les mencioné ahorita, y algo con lo que quiero que se queden, la transformación no es de un solo momento, no es un solo evento. El Espíritu Santo tiene poder hoy para seguir obrando en nuestro interior, para seguir cambiando, para acercarnos a lo que es el carácter de Jesús. Ese poder de ese primer momento donde aceptaste al Señor y se cambió tu vida espiritual a una vida nueva, todavía tiene poder hoy
para seguir obrando en tu corazón, para seguir cambiándote, para seguir dándote la fortaleza de llevar todo ante Él. El Evangelio no es un cuento, es la historia personal de muchos. Es una historia de cambio, es una historia de poder, es una historia de vida plena. Es un encuentro con Cristo en el que todo cambia y sigue cambiando por el poder del Espíritu Santo. Y reconocemos que aunque no entendamos en su totalidad, vemos su efecto. Esa es mi historia. Esa es la historia de muchos. Puede ser tu historia también. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y voy a orar y le voy a pedir a Kiara que pase por aquí, porque quiero que escuchemos una canción. Va a tener la letra, cántela. Adore al Señor con esa letra y gócese. Porque usted está en una vida que tiene poder. Usted está en la vida. La serpiente ya no puede causarle una enfermedad fatal. Ya no puede. Ya fueron renovados y tienen la oportunidad de vida y vida eterna y de entrar al reino de Dios por un nacimiento en el Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por recordarnos, Señor, el poder que hay en el Evangelio. Señor, lo que tú haces en la vida del ser humano que nosotros no podemos hacer. Gracias, Señor, gracias. ¿Dónde estaríamos sin ti, Señor? Gracias por transformarnos, gracias por cambiarnos, gracias, Señor, porque no te das por vencida por nosotros, Señor, sino que continúas día a día transformándonos y obrando en nosotros, Señor. Padre, y yo te ruego, Dios, que el que no ha tenido esa experiencia, Espíritu Santo de Dios, tú lleves convicción a cada corazón. Lleves convicción, Señor, de la necesidad que tenemos de ti, que no lo podemos hacer por nosotros mismos, que tenemos una enfermedad que es fatal y que necesitamos de tu vida, que necesitamos creer y tener un acto de fe, viendo a aquel que estuvo sobre el madero para tener la vida eterna. Que no es solamente algo bonito, es algo necesario. Es algo necesario para nuestra vida. En el nombre de Jesús.